¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Hoy estamos aquí en el Centro Cultural Templo Mayor, en sanaciones ancestrales, aquí donde la palabra florece, en Voces del Centro. Y hoy tenemos un tema que es el barro ceremonial y tenemos una gran invitada, como cada uno de nuestros invitados. Hoy tengo a alguien muy especial, que es Elisa Cervantes Padilla, y ella nos va a hablar de este tema del barro, el barro ceremonial. Bienvenida, mi niña hermosa. Muchas gracias, abuelita. Gracias por la invitación. Gracias a también los chicos que hacen su labor de abrir este espacio. Y Gracias. gracias también al espacio en general, un lugar sagrado que nos Así brinda es. mucho aprendizaje. Gracias, abuelita. Platíquenos, ¿cuál es el origen del barro sagrado? Bueno, muchas gracias. Primero que otra cosa, Sí, eh, mi nombre es Elizabeth sí, y yo soy técnico artesanal ceramista. gracias. Llevo ya aproximadamente 5 años en Ujú, este trabajo con las arcillas, con el barro, con la cerámica. También trabajo, pues, en la carrera nos enseñan un poquito también en cuestión de laboratorio, de estudio, entonces tiene también su labor ujú, esta parte del barro. Pero en sí yo he encontrado también en este camino de las ceremonias, del compartir, ujú. una conexión muy sagrada con la parte de la creación del barro, Sí, empezando también por los elementos. O sea, claro. es una parte de la conexión como una unidad. Entonces Ujú, está la parte de la tierra, como el sostén, como la base. ujú, Y entonces lo que me parece muy hermoso es que entra también entonces el agua a meter la parte de la flexibilidad, de la adaptación, de la forma. Y después al aire, que es la parte de la paciencia, el ujú, secado, el tiempo que ujú. lleva a formarse. Y al final el fuego como una reestructura y como una transformación, lo que siempre nos ha enseñado el fueguito, ¿no? La Sí, transmutación, la transformación y el proceso ya de tener una pieza sólida. así es. Inclusive en la carrera, Ujú, a nosotras nos han enseñado mucho que el barro tiene vida propia. O sea, mm. mis maestras me decían, con el humor que tú llegues, el barrito te va a responder, la cerámica te va a responder. Sí, Entonces, si tú estás trabajando así enojada, si estás desesperada, si tienes un estado de ánimo, las piezas de verdad que sí, se sí, se caen refleja. sí. Entonces, pues como parte del reflejo de un rezo propio, Ujú, perdón, de un rezo propio, sí. el barro va formando pues esta parte de las piezas, ¿no? Ujú, Y entonces yo en esta actualidad lo pienso y digo, ¿cómo habrá sido en estos tiempos prehispánicos ujú. en el que descubrieron cómo se trabajaba esta materia, ¿no? Y lo llevaban también a piezas, a representaciones, en general como a reflejar parte de la cultura misma. Entonces, pues me gusta mucho irlo enfocando a mi trabajo y el desarrollo de las arcillas con este principio, ¿no? Como el Sí, que lleva parte de la esencia de la persona que lo trabaje. así es. Desde esos tiempos hasta la actualidad también es parte de nuestras herramientas principales. Ujú. Sí, y los abuelos eran grandes observadores. Ujú. Ellos observaban y por eso de ahí tanto conocimiento y sabiduría. Y a mí me encanta esto que comenta de que están presentes los elementos en todo y en la forma que usted lo comenta. A veces podemos decir, pues es una pieza de barro y nada más, pero realmente está moldeando y de acuerdo a su sentir en esos momentos el barro, la madre tierra, también se manifiesta de acuerdo a nuestra emoción o como estemos, ¿no? Sí, claro. ¿Y cuáles serían la cerámica como portadora de conocimiento? Justamente, abuelita, pues esto, lo que le comentaba desde un principio, siento que nos va encaminando a eso, ¿no? Ujú, Porque al final el barro empezó a utilizarse como una forma de representación, también de muchas formas, ¿no? De los elementos como tal ujú, y de las representaciones de los mismos, ¿no? Como también Tlaloc, Hécat, el Acuatlicue, todo está representado en una arcilla, en una tierra viva, ¿no? Eran formas ujú. en las que nos Sí, invitaban a poder tener una visión de lo que es
la representación de una deidad, ¿no? O de un símbolo, o de algo que representa, pues algo que era sagrado en ese momento Ujú. para nuestros ancestros y para las diferentes culturas. Bien. Entonces era parte como de esta representación, volver un material orgánico en algo sagrado, o sea, con esa energía y con Ujú. esa intención. Siento que por ahí también va como este registro entre tantos siglos y tantas épocas, cómo se ha ido desarrollando la cosmovisión, la Ujú. visión y las tradiciones de cada una pues de las culturas que ha habido en todo el mundo, inclusive, ¿no? No nada Sí. más en México, en todo el mundo. ¿Se requiere de algún barro especial para formar estos instrumentos sagrados? En realidad, lo que sucede es como más bien una composición. Mm. Hay barros que por sí solos se prestan y son muy nobles para poderlos trabajar Ujú. así nada más con el agüita y con el fueguito. Pero hay algunos también que sí necesitan propiedades extra, ¿no? Mm. Y aún así, todo lo que constituye una preparación Sí. de un barro es natural. Ujú. Cuando hablamos de cerámica, entonces sí ya podemos poner elementos pues distintos Ujú. como algún agregado, a lo mejor un óxido o a lo mejor algo extra que tampoco es, digamos, químico, pero todo es natural 100%, pero ya lleva como una composición más pues en medidas, ¿no? Para irla preparando. El barro en sí, pues es Ujú. solito, por sí solito. O sea, Sí. hay lugares y hay provincias donde van al monte, la Ujú. recolectan, la ponen a tamizar, que es como cernirla, hacerla finita, Sí. mezclarla con otro barro distinto que es a lo mejor que le da un poco más de estructura y así ya se trabaja, ¿no? Muy bien. Y en quemas de barro, de leña y carbón y así, hacia natural, bonito. O sea, yo Sí. creo que más bien es cuestión como de la intención con la que uno empieza a crear estos objetos y para qué van a ser utilizados. Sí, hemos aprendido que todo lo que realizamos debe de llevar una intención. No nada más es hacer, en este caso, una ocarina, un sahumador, por mencionar algunos instrumentos, hacerlo así porque sí. Siempre lleva una gran intención. ¿Y cómo llegó Elisa a estudiar todo esto y sobre todo con el barro? Platíquenos un poco. Sí, abuelita. Bueno, en general a mí el arte Ujú. me ha ayudado mucho como una forma de expresión. Sí, algo también con lo que yo he podido conectar es muchas veces en ciertos procesos de la vida hay cosas que uno quiere expresar que Ujú. no puedes hablar, no puedes hacer, ¿no? Simplemente siento que la parte del arte y las artes plásticas es una expresión muy auténtica que nos da la humanidad, el ser humano. O sea, como que es muy peculiar Ujú. de la mente humana la creatividad, ¿no? Entonces, yo empecé de una forma autodidacta a pintar, a dibujar, Ujú. y después yo pintaba estas figuras que ya venden así hechas, o cajitas de Oh. madera, o bateas, y yo les ponía flores, les ponía dibujos, les Ujú. ponía las cosas que a mí me gustaban y las vendía, y yo empecé a ver que a la gente les gustaba también lo que yo hacía, Sí, porque es su auténtico. toque personal. Sí, y un día mi mamá me dijo, oye, existe la escuela de artesanías. Y yo como que dudé un poquito y después ella llegó con toda la información así de está todo esto para que tú aprendas de una forma profesional Ujú. a hacerlo, ¿no? Y pues me animé, fui a ver, a preguntar y eso es increíble. Es increíble todo el conocimiento que se comparte en esta institución Ujú. y pues de ahí yo me animé a poder trabajar y descubrí ahí como parte de mi verdadera vocación, o sea, porque sí estuve también buscando en las artes visuales, Ujú. teatro y en general este trabajo con la arcilla y con el barro es lo que más ha llenado todas mis necesidades creativas. Qué bonito. Aparte, déjenme comentarles que Elisa realiza aretes, realiza muchas cosas bien bonitas, siempre con ese toque. Y ya nos mencionará ella como qué tipo de trabajo realiza. Sí.
Pues en general yo trabajo mucho Ujú, con esta parte de la bisutería, con la parte ujú, de como de los adornos, de lo visual. Últimamente ha sido también mi trabajo enfocado al poposhkomin, a los mm, ahumadores, porque pues también es parte del círculo en el que yo estoy, ¿no? Y de lo que he aprendido. ujú. Entonces, últimamente mi trabajo ha sido más enfocado en eso, pero yo he hecho desde vasijas, Oh, qué jarrones, bonito. eh, tazas, platos, etcétera. O sea, sí, siempre con un toque personal. La verdad, a mí me gusta trabajar por pieza Ujú, individual, ujú. poniendo y reflejando lo que también a mí me propongan y me pidan, pero un trabajo, digamos, en producción, así como en masa, yo no lo suelo compartir así. Me gusta más Mm, algo personal, que lleve un toque de quien me claro. lo pida y de quien lo desea así. Igualmente en las piezas de joyería, y eso Ujú. nunca hago una igual. O sea, de repente veo como que podría sacar una serie de 10 iguales, pero en general Ah, todos siempre son distintos. Desde que empecé, ninguno es igual. así es. Ujú. Sí. Sí, eso lo sabemos que todo lo que está hecho a mano, todas las artesanías, jamás va a haber una pieza igual, Sí. ¿no? Y todas tienen su toque, su esencia. ¿Cuáles serían los instrumentos sonoros del barro? Ay, eso es bien bonito y bien interesante, güey, porque justo como la que tenemos aquí, Sí. o sea, se empieza como parte de los instrumentos de viento. Esto también se desarrolla como una parte de una conexión con la naturaleza, el llamado a la naturaleza, de imitar Mm, una ave, mm, de imitar el sonido del viento en las piedras, en las montañas. ujú. Entonces, los instrumentos de aire por lo general son las ocarinas, las flautas. eh, ¿Qué más se suelen utilizar acá? Justo como un llamado. Ujú. Es muy lindo porque esto está enfocado a un llamado a las esencias, o sea, Claro. como conforme a la tradición, es así como se utiliza. O sea, Ujú. una conexión directa pues con las esencias, como en el sahumador, el copal, el humo, también en los instrumentos de viento, Sí. igualmente nuestro mismo aire es la conexión. Y estos instrumentos en la parte ceremonial, ¿cómo, cómo están en las ceremonias? Sí, pues yo siento, y nos observamos, las personas que solemos compartir en rituales, en ceremonias, en espacios de círculos de conexión, creo que es lo que más está de una forma representativa de muchos aspectos, como decíamos, en cuanto a figuras representativas, como a instrumentos, ¿no? Entonces, inclusive con el aprendizaje que hemos tenido con usted, Ujú. abuelita, Sí, que nos comentan, el momochtli todo es de barro, todo es natural, no correcto. podemos poner cosas de plástico en general. Y Ujú. es esta parte de la conexión con la tierra y con los elementos, ¿no? Así es. Entonces, todo el barro es tan noble, tan bonito y tan sagrado, Ujú. al menos en mi visión, que tiene este poder, o sea, de poder conectar con lo natural. En todas las ceremonias siempre va a haber también un sahumador, Ujú. una vasija, una figura representativa, algo que nos conecta con esta tierra. Así es. Ujú. Sí, con la madre tierra, la proveedora, la que nos da todo. Sí. Perdón. El barro como puente entre la tradición y la actualidad. Muchas gracias por esa encaminar. Eh, Esta parte como Sí. de las expresiones, a mí me gusta mucho traerla justo en el presente, porque ahorita, como me dicen a mí, te encargo un sahumador de colibrí Mm. y yo lo traigo ahora a la actualidad, cómo lo puedo representar yo o cómo es Oh. para esa persona, ¿no? Y entonces cuando en el futuro de esta persona pueda ver su pieza o sus hijos o sus nietos o en una foto, Ujú. es como, en ese momento así es como se veía y cómo se vivía esta figura que es representativa, ¿no? O esto que a lo mejor para ella era sagrado, algo Ujú. que representa, ¿no? Entonces siento que es esta conexión porque pues el colibrí, Huitzilopochtli, Ujú. nos trae
a esa ancestralidad hasta ahora, ¿no? Y es Así algo que es. queremos seguir perseverando para más todavía, ¿no? Para nuestros futuros, para cuando nosotras seamos ancestras del Ujú. futuro, podamos llevar el reflejo de lo que desde entonces hasta ahora y luego hasta allá pueda también irse hilando en esta forma de conocimiento. Sí, respetamos siempre las formas antiguas, Sí, pero sin embargo, con un toque actualizado. sí, Y claro. como son piezas, como lo comentábamos antes de entrar aquí a cabina, que son personalizadas. Entonces Ujú, los tiempos van cambiando, pero sí respetamos también esas formas. Y es muy bonito que llegue una pieza personalizada, ¿no? ujú. Muy bien. Pues, ¿dónde la podemos encontrar? Sus redes sociales, sus cursos, lo que usted realiza, por favor, Elisa. Gracias, abuelita. Ahorita, en la actualidad, estoy compartiendo con el colectivo Murmuros. Nosotras metemos un proyecto de Secretaría de Cultura para poder Ujú, llevar el conocimiento del barro y de las arcillas de manera gratuita a los ujú. pueblos, a las comunidades. Terminamos haciendo representaciones de murales con Sí. pintura y barro. Oh, También tengo una página de artesanías, ahí pueden ujú, también acercarse a poder platicar, hacer un pedido personal de alguna pieza que quieran trabajar conmigo. Lisa222 en Instagram. Y pues también ahí mismo en Instagram pues puede haber otros canales para otros servicios que también hacemos, como el compartir de temazcales, de algunas ceremonias, de algunos encuentros y círculos. Y sus cantos también, porque déjenme decirles que esta mujercita tiene una voz bellísima Muchas gracias, abuelita. y canta muy, muy bonito sus cantos medicina. Gracias, abuelita. Perdón. Pues estamos en las redes sociales, en YouTube, en Instagram, en TikTok, en la página web, en el Centro Cultural Templo Mayor. Y pues les esperamos. Hoy, la verdad, el hablar este tema del barro es muy, muy, muy amplio, pero lo compartimos con mucho cariño, con mucho gusto. Y pues gracias por haber estado aquí en este programa en Voces del Centro. Gracias, Elisa. Gracias, Gracias abuelita. Gracias por a usted. gente tan joven como usted, que de alguna manera todo lo que los abuelos nos han dejado, usted buscó esa forma como artista, inclinada hacia la madre tierra, hacia el barro. No deje de realizar bellas piezas y gracias por haber estado ya aquí en Voces del Centro, donde la palabra florece. Pues nos despedimos. Gracias. Mi nombre es Miahuasochil y recuerden que solamente basta recordar. Ometeot. Abuelita.